Gracias por estar acá. Yo soy Lilian Fernández. Te doy la bienvenida a Conforme al Cielo, un momento para reflexionar en temas que serán alimento para el alma. En un mundo tan convulsionado, sabemos que únicamente en Dios tendremos refugio. Quédate conmigo que estaré tocando un tema que estoy segura te bendecirá. El título de nuestro tema de hoy es Como el corazón de David. Espero que sea de bendición para tu vida y si estás esperando una respuesta del Señor, que puedas encontrarla en este pequeño mensaje. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy, que como ya vieron, lleva el título de Como el corazón de David. Y para empezar, antes que nada quiero decirle que la versión de Biblia que voy a utilizar hoy es de la Biblia de las Américas. De aquí fueron sacados los textos que hoy vamos a leer. Y vamos a empezar leyendo Hechos 13, del 21 al 22. Y dice así: Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, le levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo: He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Es algo que cuando lo leemos y vemos lo que este texto es tan potente, si lo vamos a decir así, para que el mismo Dios haya comparado a David, que tenía el corazón como el de él. Fue esa la razón por la que lo escogió como rey, porque él ya sabía cómo era David. El Señor empezó a ver a David seguramente desde antes de nacer, y de ahí le dio la oportunidad de crecer en un ambiente un poquito hostil. Él fue pastor, todos sabemos que era pastorcito de ovejas, pero vamos a seguir aquí porque lo impactante, les decía, de todo eso era que el Señor daba testimonio de él. Cuando lo analizamos, que Dios puede dar testimonio de uno de nosotros, les decía, es bien impactante. Qué honor tan grande el que tuvo David. Qué honor tan grande que después de los miles de años seguimos diciendo su historia y de esta forma. Ahora, ¿qué diríamos nosotros si el Señor un día dijera, fulanita de tal tiene un corazón como el mío? O Lilian, o llámese como se llame las personas que hoy me están viendo acá, que pudiéramos sentir que Dios dijera, tiene un corazón como el mío. Sería uno de los privilegios indudablemente más grandes que pudieran pasar en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿qué tenía David que Dios lo consideró que tenía un corazón como el de él? ¿Cuál fue la razón por la que Dios le dijo que tenía un corazón como el de él? Y como les decía, él había sido pastorcito antes, y dice que como pastor fue el mejor. Él cuidaba sus ovejas con dedicación. Dice la Biblia que las defendía incluso de leones y de osos. Y ahí fue donde empezó a manejar lo que llamamos por onda. No sé cómo se llamarán en los países de las personas que me pueden ver. En mi país lo llamamos onda, cuando se pone la piedrita y se tira. Él en todo lo que él hacía buscaba la perfección. Y seguramente en manejar esa onda llegó a la perfección. Pero supongo yo que no fue que el primer día que agarró la onda la tiró y era perfecto. Eso fue práctica y práctica hasta que llegó. Y seguramente Dios vio su esfuerzo de ver el deseo que él tenía de ser perfecto en lo que hacía. Porque también dice la Biblia que él tocaba el arpa. Y el tocar el arpa lo llevó al palacio. Y también fue un soldado excelente.
Ahora, como les decía, ¿qué tenía el corazón de David? Que nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tenía el corazón de David? Si David pecó, David cometió tremendos pecados según lo podemos leer en la Biblia. David, uno de sus pecados, tomó a una mujer que no era de él, mandó prácticamente a matar al esposo de la mujer porque lo puso al frente de un ejército que de antemano sabía que iba a morir. O sea, hoy por hoy lo llamaríamos carne de cañón. Todas esas cosas podemos nosotros decir, bueno, si David fue así, ¿qué tenía? Que Dios lo consideró como que tenía un corazón de él. Y lo que yo he podido ver era que David tenía un corazón diligente, esmerado, siempre hacía las cosas con diligencia, con lo que él tenía. Dice que cuando fue pastorcito humilde, seguramente la gente se burlaba de él. Ahora, lo más importante que David tenía en su corazón era un corazón humilde y agradecido. Que la palabra se dice fácil, pero es difícil de vivirla. Tener humildad y agradecimiento hacia Dios. Dice que era un general brillante, un guerrero valiente, un músico talentoso y compositor. Prueba de eso es que los salmos, que son canciones en cierta forma, él cantaba, eran todas inspiración de él. Fue enormemente poderoso y rico mientras fue rey. Sin embargo, les decía, David era un hombre sumamente humilde. Y David, cada vez que cometía un error, cada vez que pecaba, no le daba pena pedirle perdón al Señor en público. Tanto que sus salmos eran pedir perdón. Él escribía y después seguramente lo cantaban y no le preocupaba que aún siendo rey, él sacara todo lo que tenía y lo externara sin que le diera pena, porque a él lo que le importaba era que Dios lo perdonara. Quiere decir que le pedía perdón de corazón, se humillaba de corazón. Porque nosotros podemos cometer tantos errores que cometemos constantemente. Ahora la pregunta es, ¿nosotros nos humillamos verdaderamente para pedirle perdón al Señor? ¿O simplemente decimos, no, ya le pedí perdón al Señor, pero sin olvidarnos que el Señor ve la intención del corazón? No es esto, porque las palabras pueden decir lo que nos venga al cerebro, pero si no pasa por acá, no lleva el filtro del corazón de David. Y ahora quiero que leamos el Salmo 51. Vamos a leer primero del 1 al 3. Este es un salmo largo. Yo los insto a que lo puedan leer. Yo no lo voy a leer todo porque es larguito y para no tomar mucho tiempo. Y el Salmo 51 del versículo 1 al 3 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Todo eso él lo decía en público. Les decía antes, no le daba pena, él pedía perdón de corazón. Y el Señor por eso lo recompensaba en público. Y llegó a recompensarlo tanto que dio testimonio de él y dijo que tenía un corazón como el de él. Eso lo hizo grande. Eso hizo a David algo especial, porque podemos leer la Biblia y yo sé que hubieron grandes hombres de Dios, pero a él fue el único que le dijo que tenía un corazón como el de él. Y no vamos a decir que los otros no pedían perdón, claro que sí, pero si vemos la historia de David, David cometió muchos errores que nuestra humanidad a veces comete. Lo importante es cómo nos acercamos al Señor para que tenga misericordia de nosotros y borre esos pecados. Ahora vamos a leer el mismo Salmo 51, el versículo 10 y el 11, y dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es un salmo tan lindo y un clamor al Señor tan genuino que toca el corazón, toca nuestro corazón. Imaginémonos el corazón del Señor. ¿Qué es lo que les decía? Pedirle perdón al Señor es fácil. Decir, no, yo le pido al Señor perdón todas las noches por lo que hice, o Señor, perdóname por lo que hice, y sí hice aquello. Pero ¿estamos conscientes de que lo estamos haciendo de corazón? Estamos conscientes de que le estamos diciendo al Señor, por favor, perdóname, límpiame con hisopo, porque no quiero seguir cometiendo los mismos errores. Porque si hoy cometí un error y mañana digo, ya le pedí perdón al Señor, y mañana me levanto y vuelvo a cometer el mismo error, y así sucesivamente, yo no soy nadie para decir, Dios no nos va a perdonar. Seguramente que sí, pero ¿hasta cuándo vamos a llegar de estar haciendo como una bola de nieve? Debemos de ser honestos delante del Señor, y si cometemos un error, acercarnos a Él y decirle, Señor, perdóname, porque yo sé que nuestra humanidad nos hace cometer errores. Nuestra humanidad nos hace a veces hacer cosas que van en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer. Hay pecados que podemos cometer y en un momento lo hicimos, y cuando recapacitamos decimos, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Perdóname, pero un arrepentimiento genuino, que el día de mañana ya no volvamos a hacerlo, o por lo menos pedirle al Señor que nos ayude para ir cada día más y más y más perfeccionando nuestra vida, como dice el Salmo 10 y el 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra súplica al Señor, que cree en nosotros un corazón limpio y que no quite su Santo Espíritu de nosotros. Esa debe ser nuestra súplica, agarrarnos del manto del Señor y decirle, por favor, ayúdame a ser cada día mejor. Sabemos que no es fácil, todos estamos en esta lucha constante de tener en un momento un deseo de pecar, o pecamos sin querer, porque como dice la Biblia, perdona mis pecados y aún los que me son ocultos. Porque hay muchos pecados que quizá hemos cometido, o se nos olvidaron, o lo hicimos en un momento que no analizamos que estábamos pecando. Pero es necesario decirle al Señor, perdóname, y aún aquellos pecados que no me acuerdo que hice o que se me olvidaron, porque puede ser que se nos hayan olvidado. Y ahora quiero que leamos Santiago 4:6, y dice así: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es un texto bastante, a veces preocupante, y porque somos soberbios nosotros, nos consideramos soberbios o nos consideramos que no. Porque podemos decir, qué fácil decir, no, yo no soy soberbia, yo considero que no, pero ¿qué es la soberbia? Y busqué una definición de soberbia que la podemos leer en cualquier lado, y me imagino que se acerca más a lo que es en sí ser soberbio, aunque la soberbia lleva muchas cosas por delante, pero lo que encontré rapidito dice, la soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás. También podríamos referirnos a una persona arrogante, altiva, vanidosa y prepotente. Y me imagino que a eso hay que agregarle muchas cosas más que cada uno de ustedes puede decir, sí, y esto, y esto, y esto. Es una verdad. Ahora, ¿tenemos nosotros una de estas características o consideramos que no? A mi juicio, creo que todos tenemos un poquito de soberbia. Todos tenemos un poquito de soberbia. Y el que no la tenga o considere que no la tenga, pues bendito Dios. Pero yo me considero que he tenido que luchar contra la soberbia. Que he tenido en momentos
tengo una actitud de soberbia y ya que conozco este texto, digo, Señor, perdóname. Ayúdame a ser cada día menos soberbia, que esté más bajo tu voluntad y no bajo la mía, porque es bonito ser soberbio, es bonito llegar a un sitio y decir, yo aquí vengo, ya llegué y esto, y se va a hacer como yo diga. Es bonito, pero empezamos en primer lugar a caer mal, porque una persona soberbia le cae mal a todo mundo. Pero aquí el detalle es juzgarnos a nosotros mismos y pedirle perdón al Señor como lo hacía David, con un corazón genuino, genuinamente decirle, Señor, ayúdame, perdóname, porque sé que soy soberbia y no quiero que me veas de lejos. No quiero que me resistas, como dice Santiago, Dios resiste a los soberbios. Yo no quiero, Señor, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero sentarme a tus pies y que tú me veas con amor. Yo sé que aunque somos pecadores, Él nos sigue viendo con amor, pero que no me resista por ser soberbia. Quiero cambiar. Yo siempre he dicho, Señor, ayúdame cada día, hasta que mi día sea perfecto, porque el día de la perfección sé que vamos a partir con Él. Y muchas veces nosotros tenemos el falso concepto de decir, yo no soy orgullosa, yo soy humilde. Y yo creo que la persona que lo dice es porque le hace falta humildad. Y también tenemos aquello de que de niños nos enseñaron, por lo menos a mí, que las personas humildes eran las personas pobres económicamente hablando. Las personas con más carencia, las personas que hablaban con un léxico más sencillo, las personas que quizá no tuvieron la oportunidad de estudiar, que decían, es una persona humilde, es bien humilde, por lo menos en mi país así se considera. Y qué error tan grande, porque ante los ojos del Señor la humildad no es el tener o no tener. Como me he visto, quiere decir que si yo me he visto pobre, raída y no tengo dinero, ya soy humilde, ya con eso ya cumplí. No, porque tristemente hay personas en esas condiciones que no son humildes y viceversa. Hay personas que tienen de todo y han logrado la humildad. Entonces es cuestión de que nos analicemos en qué lugar estamos y qué es lo que queremos delante del Señor. Vamos a leer también Mateo 10:14 y dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, quiero que oigamos esto, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacude el polvo de tus pies. Ahora, el hecho de ser humilde y no ser soberbio no nos hace que tengamos que someternos a la esclavitud de nadie. O decir, pero es que yo tengo que ser humilde aunque este me esté tratando mal. Yo tengo que no ser soberbio aunque este me esté tratando como lo peor. Si eso sucede, huyan. Y como dice la palabra, sacudan el polvo de sus sandalias. Porque si algo me es ocasión de caer, yo debo de irme. Como lo que consideramos útil, si nos es ocasión de caer, saquémoslo de nuestra vida o salgamos de ahí para poder agradar al Señor, que debe de ser nuestra prioridad. Agradar al Señor aún por encima de muchas cosas que podemos creer que sean vitales para nosotros. Todo lo que nos es ocasión de caer, quitémoslo de nuestra vida. Quitémoslo, porque no les decía, el hecho de ser humilde o no ser soberbio, nos vamos a someter también a una esclavitud, porque tampoco podemos ir de un lado hacia el otro. Quiero que leamos Proverbios 4:23 y dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Hay otras versiones que dice, porque de él mana la vida. También es un texto muy conocido. Ahora, rápido, quiero leerles
La sangre humana dice que transporta oxígeno, nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. La sangre también transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, que se encarga de expulsarlos al exterior. O sea, la sangre limpia el cuerpo. ¿Se dan cuenta? La circulación lo que está haciendo es llevar el dióxido de carbono a los pulmones para que lo saquemos por la nariz, el sistema digestivo y los riñones, que también limpia el cuerpo. El cuerpo es perfecto, pero lo más impactante es que es la sangre la que nos limpia a través del corazón, porque el corazón es el que bombea esa sangre en cada palpitación. Y entonces, si lo vemos a nivel espiritual, es la sangre del Señor, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado a través del Espíritu Santo dentro de nosotros, que bombea esa sangre constantemente para irnos limpiando de todo pecado, para limpiar nuestras venas espirituales, todo lo que podamos tener diariamente que nos esté afectando en nuestra vida espiritual, siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros y ser limpiados con la sangre de Cristo. Esa sangre bombeada va a limpiar cada día de nuestro pecado. Es muy, muy impactante cuando yo leí esto porque me enseñó tanto que dije yo, Dios mío, es cierto. Y recuérdense que cuando un bebé está en el vientre de la madre, dice que el corazón se empieza a escuchar a las 6 semanas. No sé exactamente porque no soy médico, si es a las 6 semanas que empieza a palpitar o empieza antes. Y según la Biblia, el Señor nos escogió antes de que naciéramos. O sea, ya teníamos un corazón que estaba bombeando la sangre y empezaba a limpiar nuestro cuerpo humano. Pero ya éramos escogidos, ya estábamos limpios con la sangre del Señor. Ya veníamos con ese Espíritu Santo que a veces nosotros contristamos cuando hemos ya crecido y empezamos a amar el pecado y a alejarnos del propósito que el Señor tenía para nuestras vidas. Por eso es que dice que cuando somos niños, somos inocentes, vemos todo con un corazón limpio, si lo vemos así, pero llegamos a un tope de edad donde ya nuestra mente empieza a ver lo bueno y lo malo, y ahí es donde nosotros debemos de tomar ya decisiones. Y les decía, es muy interesante y muy impactante para nuestra vida espiritual esta comparación. Porque les decía y les vuelvo a repetir para que les quede en su vida, es la sangre de Cristo la que nos limpia a través del bombeo del Espíritu Santo que nosotros vamos a buscar diariamente. Porque recuérdense que cuando tenemos falta de sangre hay que tomar líquidos para que entonces la sangre pueda empezar otra vez a tener más y más, porque cada ser humano necesita una cantidad de litros para que tenga vida. Cuando esa sangre empieza a reducirse, estamos expuestos a que podamos morir. Lo mismo hacemos, alimentar nuestra vida espiritual con agua del cielo, que es la palabra del Señor y la oración, para que esa sangre siga corriendo y nos siga limpiando a través del Espíritu Santo. Y ya por último quiero dejarles este versículo en su corazón. Y dice, Ezequiel 11, versículo 19 y 20, y por favor que les quede grabado en su corazón. Y dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo delante de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Qué texto más lindo para terminar esta pequeña charla. Es un texto maravilloso. Cuando lo leí, de verdad me llenó bastante y lo voy a volver a leer porque me encanta. Siempre les digo, leer los textos que tienen fuerza
acorde al tema que estamos tratando. Y dice Ezequiel 11, versículo 19 y 20. Y les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Quiero dejarles, les decía, con este versículo, y espero que lo puedan leer en su casa y puedan analizar su vida y sus actitudes ante el mundo. Podamos analizar si hay soberbia y si nos hace falta humildad, para que esa sangre siga bombeando y limpiando nuestra vida espiritual, la sangre maravillosa del Señor. Que estemos llenos del Espíritu Santo para que esa sangre pueda seguir fluyendo y pueda limpiarnos. Y que tomemos el agua de vida cada día, que es la oración y la lectura de la palabra del Señor. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este tema. Y si alguno necesita oración o tiene alguna pregunta, ya saben que me la pueden dejar abajo de este video en los comentarios. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Agradecería que le dieras un me gusta y que también lo puedas compartir con tus amistades y tus seres amados. Y si aún no eres parte de nuestro canal, que puedas suscribirte. Bendiciones.